todos y todas. Para el tema de este día vamos a trabajar el de tipos de textos informativos. En su libro de texto son las páginas 40, 41 y 42. Muy bien, cuando hablamos de los tipos de textos informativos, estamos hablando que existen una gran variedad de ellos, los cuales vamos a retomar a continuación. El primero es la noticia. Y tomando en cuenta que la noticia es una forma de información o es una fuente informativa de acontecimientos actuales que despiertan el interés de las personas que las están leyendo, ya sea en un periódico digital, en un periódico físico, tiene la responsabilidad de relatar todos esos hechos con una objetividad, sin tintes políticos o sin tintes preferenciales. Todo tiene que ser de forma objetiva y de forma veraz para la producción de estas noticias. Muy bien, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay alguna estructura que se debe seguir, la cual es un encabezado, a donde sea un encabezado impactante para captar la atención de la persona. Este incluye el título, un subtítulo. Vuelvo y repito, este encabezado tiene que llamar la atención. Entonces, redactar unas partes, unas preguntas, las cuales el periodista se tiene que responder a la hora de realizar la noticia, que es quién, qué pasó, dónde, cómo, a quién, por qué, dónde. Entonces, después de ello viene el cuerpo de la noticia, es en la noticia en sí misma de lo que se va a hablar y podemos hablar de un remate que es la parte final o la conclusión de la noticia. Muy bien. Como segundo punto podemos tener los reportajes. No hay que confundir un reportaje con una noticia. Mientras que es un reportaje, un trabajo de un periodista, o es un trabajo de periodístico de investigación que realiza un reportero. El propósito de esta es generar, que este genere periodismo puro, o en gran medida de lo posible, que este genere esa forma de reconstruir y narrar los hechos o sucesos que han acontecido en la noticia. Es decir, puede ser pública en la prensa escrita o difundida en la radio o televisión. Es un texto, es un poco más a profundidad en cuanto a lo que se está pasando el día a día o en cuanto a una noticia la cual se amplía un poco más. Ese es un reportaje. Su estructura puede ser una breve introducción de los hechos que están aconteciendo, el relato de los hechos en sí. Estos pueden ser ya, también podemos hablar de una entrevista dentro de los hechos que han sucedido o el suceso en sí y una breve conclusión que el reportero da. Entonces ahí tenemos una breve imagen. Siguiente, tenemos los artículos de opinión. Qué importantes son los artículos de opinión. En esta es una exposición de opiniones y de juicio de valor en función del periodista. El periodista da esos juicios y opiniones acerca de las noticias más importantes o de los temas de opinión, de estos de interés general, de que a todo mundo le llama la atención. El periodista hace su opinión, escribe su opinión, indistintamente estos sean de forma actual o ya sean de forma antigua. Y aquí tenemos una columna de opinión. El uso de la bicicleta en toda la ciudad. Este es un tema antiguo, sí, pero puede ser actualmente si lo retomamos por el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces, es importante que el reportero, el periodista, en este caso periodista, haga su columna de opinión de la forma más técnica posible y de los temas del momento. Muy bien. Quiero que no confundamos el artículo de opinión con una editorial. La editorial es un artículo que manifiesta la opinión o la postura del periodista o de una revista en sí. Su contenido es responsabilidad del director o del consejo editorial. Entonces,
Este es un artículo a donde el periodista viene y escribe su punto de vista en función del tema que se le designa. Esto lo podemos encontrar muchas veces en los diarios, en el espacio de las columnas, a donde se le coloca la foto de la persona que escribe, el tema que ellos proponen o el tema que se les ha propuesto y empiezan ellos a darle tratamiento a la información. Entonces, esa es una editorial o una columna editorial. Muy bien, ya para ir cerrando el contenido, tenemos las crónicas y las entrevistas. Vuelvo y repito, una columna de opinión es una exposición de juicio de valor, ya sea de un tema de interés o de un tema antiguo. Mientras que la editorial es el artículo que el periodista escribe en función de su postura. Es decir, ahora bien, aquí podemos entrar en un debate y decir, ok, los que hacen las editoriales no siempre son periodistas, correcto. Pueden ser abogados, profesores, doctores, todos estos que dan opinión con respecto a un tema del momento. Entonces, el artículo de opinión lo pueden hacer los periodistas, las editoriales ya puede ser cualquier persona profesional. Muy bien. Ambos, ojo, ambos tienen un juicio de valor o darle tratamiento a cierta información. No obstante, unos son de temas del momento y de intereses, otros pueden ser ya temas relegados. Entonces, ya para ir finalizando, hablamos un poco de las crónicas y es una narración informativa que consiste, además de los hechos, la opinión y la valoración personal de quién la escribe. El autor puede ser protagonista o testigo presencial de los sucesos. Es decir, es es un apartado en el cual la persona le va narrando los sucesos o hechos que han acontecido de alguna parte. Muy bien, la estructura de una crónica es la introducción, se presentan las ideas o de la temática que se va a abordar, el desarrollo son los hechos son presentados de manera ordenada y lineal, es decir, si es necesario de ir de forma cronológica para que esta persona dé una buena crónica, sería perfecto. Reflexión final, el autor presenta una idea para el cierre de su texto. Ahora bien, darle una forma cronológica significa que esta persona ha vivido el proceso. Ejemplo, yo no puedo venir y decirle a un joven de 20 años que me hable del conflicto armado porque no me lo va a dar de forma crónica. Tengo que abordar a una persona que vivió el conflicto armado para que me remonte los sucesos de forma ordenada. Muy bien. Y ya para ir finalizando, tenemos la entrevista, que es esa conversación entre el periodista y una persona que tiene un interés artístico, político o académico para el público. Es decir, es esta persona, puede ser cualquier persona, un profesional, estudiante, cualquier persona, el cual el periodista le va y lo aborda con preguntas para que éste las pueda responder de la forma más natural posible. Entonces hay una breve estructura, la cual es una presentación de lo que se va a hablar con el entrevistado, las preguntas que son abordadas por el periodista y un breve cierre. En el caso lo hubiese. Muy bien. Entonces, cualquier duda, pregunta, estaré a sus órdenes. Más adelante vamos a hablar sobre las actividades de este día. Muchas gracias.